este día resolveremos el ejercicio 2.99 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, novena edición de los autores Beer Johnston, que tiene como enunciado: se usan tres cables para amarrar el globo que se muestra en la figura. Determine la fuerza vertical P que ejerce el globo en A si se sabe que la tensión en el cable AB es de 259 Newton. Entonces se nos pide encontrar la magnitud de la fuerza vertical P que ejerce el globo en este punto A, y se nos proporciona para esto la tensión del cable AB. Cabe mencionar que aunque no pida encontrar las tensiones de los cables AC y AD, es casi seguro que tendremos que calcularlas, esto para poder encontrar el valor de P. Bien, y para comenzar vamos a extraer los datos proporcionados por el enunciado. Y tenemos por acá la tensión de 259 Newton en el cable AB. Además, la incógnita, que sería la fuerza vertical P, y las tensiones en los cables AC y AD también desconocidas. Observamos que en la figura se nos proporcionan todas las distancias necesarias para poder ubicar los puntos A, B, C y D en el espacio, los cuales necesitaremos para poder generar los vectores de posición y los vectores unitarios. Y precisamente el primer paso será ubicar las coordenadas X, Y y Z o I, J y K de cada uno de estos puntos mencionados. Iniciamos con el punto A. Observamos que en el eje X su coordenada sería 0. En el eje Y vemos que tendría 5.60 positivo. Y en el eje Z, al igual que en X, sería 0. Ahora veamos el punto B. Observamos que tendría menos 4.20 en el eje X. En el eje Y sería 0. Y en el eje Z también sería 0. Ahora observemos el punto C. Vemos que en el eje X tendría 2.40, en el eje Y sería 0 y en el eje Z tendría 4.20 positivo. Por último veamos el punto D, el cual en el eje X tiene 0 desplazamiento, en el eje Y también tendría 0 desplazamiento, y en el eje Z tendría menos 3.30 porque está en la zona negativa del eje Z. El segundo paso será determinar las componentes y magnitudes de los vectores AB, AC y AD, esto para poder expresarlos después como un vector unitario. Para tener las componentes de cada uno de los vectores, lo que haremos será a las coordenadas del punto final del vector le restaremos las coordenadas del punto de inicio. Comenzamos entonces con el vector AB, donde aquí serían las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Entonces para el eje Y tendríamos menos 4.20, que es la coordenada en X del punto B, menos 0, que sería la coordenada en X del punto A. Hacemos lo mismo para las coordenadas en J y en K y obtenemos menos 4.20 en Y menos 5.60 en J. La coordenada en K obviamente se elimina porque ninguno de los dos puntos tiene coordenada en este eje. Luego calculamos la magnitud del vector AB como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, 4.20 al cuadrado, que es la coordenada en Y, más 5.60 al cuadrado, que es la coordenada en J, obteniendo una magnitud de 7 metros. Para el vector AC tendríamos las coordenadas de C menos A, teniendo para el eje Y 2.40 menos 0, para el eje J 0 menos 5.60 y para el eje K 4.20 menos 0, obteniendo un vector de 2.40 en Y, menos 5.60 en J y 4.20 en K, y una magnitud de 7.4. Para el vector AD tendríamos las coordenadas de D menos A, donde para el eje Y tendríamos 0 menos 0, puesto que ninguno de los puntos tiene coordenadas en este eje. Para el eje J tendríamos 0 menos 5.60 y para el eje K tendríamos menos 3.30 menos 0, obteniendo un vector de menos 5.60 en J y menos 3.30 en K, y una magnitud de 6.5. Para obtener los vectores unitarios basta con dividir las componentes de cada vector entre su magnitud. Comenzamos con el vector unitario lambda AB. Al dividir sus componentes entre su magnitud, nos da un vector unitario de menos 0.6 en Y, menos 0.8 en J. Hacemos lo mismo para el vector unitario AC y obtenemos 12 sobre 37 en Y
menos 28 sobre 37 en J más 21 sobre 37 en K. Observamos que expresamos la división como una fracción. Es recomendable mantenerlo así para llevar los cálculos más exactos, ya que recordemos que en cuestiones de cargas muchas veces se trabaja con toneladas y una pequeña variación decimal puede cambiar mucho las respuestas. Hacemos el mismo proceso para el vector unitario AD y obtenemos menos 56 sobre 65 en J y menos 33 sobre 65 en K. El tercer paso será expresar las fuerzas o tensiones en los cables como vectores cartesianos para tener sus componentes en cada eje. Para eso multiplicamos la magnitud de cada tensión por el vector unitario de su cable correspondiente. Entonces, para la tensión TAB multiplicamos 259 Newton por el vector unitario AB y obtenemos menos 155.4 newtons en I menos 207.2 newton en J. Para la tensión TAC hacemos lo mismo, pero como en este caso no tenemos la magnitud de la tensión, mantenemos TAC como incógnita. Entonces tenemos 12 sobre 37 TAC en I menos 28 sobre 37 TAC en J más 21 sobre 37 TAC en K. Volvemos a realizar el mismo proceso con TAD y obtenemos menos 56 sobre 65 TAD en J menos 33 sobre 65 TAD en K. Ahora nos falta expresar la fuerza vertical P como vector cartesiano. En este caso, como es un vector solo con componente Y, su vector cartesiano sería su misma magnitud P en la dirección J. Y una vez tenemos todas las fuerzas en sus componentes, como cuarto paso, haremos equilibrio con respecto a los tres ejes X, Y y Z. Hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y escribimos todas las componentes de fuerzas en X. En este caso observamos que tenemos la componente en X de la tensión AB, que son menos 155.4 Newton, más la componente en X de la tensión AC. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde tenemos la componente en Y de la tensión AB, que son menos 207.2 Newton, menos 38 sobre 37 TAC, menos 56 sobre 65 de la tensión AD, más la carga vertical P. Luego realizamos sumatoria de fuerzas en el eje Z, donde tenemos la componente de 21 sobre 37 de la tensión TAC, menos 33 sobre 65 de la tensión AD. Observamos que obtenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que debemos resolver como quinto paso. Vemos que en nuestra ecuación 1 podemos despejar directamente la tensión TAC, obteniendo así un resultado de 479.15 Newton. Luego, si nosotros sustituimos este valor de 479.15 Newton en la ecuación número 3, podemos obtener el valor de TAD, que da como resultado 535.66 Newton. Y por último, sustituimos TAC y TAD en la ecuación 2 y podemos calcular el valor de la fuerza P, que es 1031.29 Newton. Y así queda resuelto el ejercicio. Si hacemos un pequeño resumen de los pasos a seguir para resolver este tipo de ejercicios, en primer lugar tenemos que ubicar las coordenadas de los puntos, luego determinar las componentes y magnitud de los vectores que representan la línea de acción de las fuerzas, a partir de ellos determinar sus vectores unitarios y luego expresar los vectores de las fuerzas como vectores cartesianos. Luego realizar el equilibrio en todos los ejes coordenados y resolver los sistemas de ecuaciones que se generen, recordando que solo podemos resolver tantas incógnitas como ecuaciones tengamos en el ejercicio. Y hasta acá está el video de hoy. Recuerden hacer sus consultas por los comentarios.